Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones para todos. Esto es Amor por la Palabra. La prueba de vida vital para saber si usted es cristiano tiene que ver con la forma en la que usted vive. Y eso es tan obvio y claro como puede ser expresado. Cada uno de nosotros coloca su afirmación de fe en Cristo diariamente en la manera en la que nosotros vivimos, la manera en la que hablamos y la manera en la que nos conducimos a nosotros mismos. Y entonces usted puede ver la vida de una persona desde muchas perspectivas y ver la validez o la invalidez de su afirmación de conocer a Cristo, y el dinero es una de esas pruebas clave. Cómo es que una persona se relaciona con el dinero nos dice lo que necesitamos saber de cómo se relaciona con Dios. Por otro lado, la adoración al dinero es especialmente característica de personas que son falsos maestros. Están involucrados en las cosas que les traen dinero y en cosas escandalosas y de conducta inmoral. Son aquellos que son especialmente culpables de decir que son cristianos, pero aman el dinero, y esas personas son falsos maestros, están metidos en eso por dinero y usan el nombre de Cristo para hacer mercadería de la gente. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, habló acerca de estas personas y nos dio características allí de cómo vienen, cómo entran. Ellos vienen encubiertamente, traen herejías engañosas, mentirosas, vienen vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos. El atuendo de oveja, de lana, era característicamente usado por los profetas del Antiguo Testamento, profetas que hablaban en el nombre del Señor, pero que los falsos profetas adoptaron este atuendo, se lo colocaron, ¿para qué? Para engañar a la gente, para esconder su verdadera naturaleza y sus verdaderas intenciones. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 los dejó al descubierto cuando dijo que son lobos vestidos de ovejas. Y Pedro nos sigue diciendo que el motivo es que a través de avaricia, ellos codician, ellos quieren tener, quieren dinero, quieren poder, y para poder hacer eso, entonces ellos usan palabras fingidas, son palabras de hipocresía para hacer mercadería de la gente. ¿Qué significa eso? Que realmente ellos lo que hacen es que convierten a las personas, los convierten a ustedes en un medio para alcanzar su propia ganancia. Son como Balaán, aman el precio de la maldad, el precio de la injusticia. Son los héroes de sus propias historias. Y Santiago anuncia el juicio de Dios contra los ricos opresores que pronunciaban el nombre de Cristo dentro de la iglesia, pero que su verdadero Dios eran las riquezas, y también contra los falsos maestros y profetas de los cuales hablaron Pedro y Judas de manera tan clara. Ahora, ellos no solo acumularon su riqueza de manera inútil, sino que fue robada de manera injusta. En el capítulo 5 de Santiago, versículo 4, dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El dinero que han apilado, permitiendo que el modo de testimonio contra ellos es el mismo que debieron haber usado en salarios justos. Ellos sabían hacer lo bueno, pero no lo hicieron. La avaricia por acaparar tiene por compañera de viaje a la injusticia, frecuentemente denunciada en las Escrituras. En Deuteronomio 24:14, mira lo que nos dice aquí la palabra del Señor. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban quebrantando algo
que Dios ya había establecido en las Escrituras. El Señor Jesús anunció un principio de justicia laboral al decir que el obrero es digno de su salario. Los ricos, haciendo caso omiso de este principio básico de justicia, entonces habían aumentado sus propiedades quebrantando esta norma, y en aquel tiempo generalmente lo que se hacía es que se pagaba por día trabajado. Eso era lo que se hacía. Si el obrero no recibía su salario, solo le quedaban dos alternativas. Una era no comer y la otra era pedir prestado. No sabemos cuál de ellas sea la peor. La faena se realizaba en el campo. Se laboraba de sol a sol. No había el mecanismo que existe ahora para trabajar la tierra, así que era un trabajo penoso, un trabajo muy fuerte, que en ocasiones la única recompensa que tenía era el impago de ese trabajo, de esa larga jornada. Entonces uno podría preguntar aquí, ¿hará Dios oídos sordos a eso? Por supuesto que no. Y el autor sagrado aquí, Santiago, está sacudiendo la conciencia social al denunciar la simulada piedad de aquellos que pretenden invocar a Dios en cultos religiosos cuando la única voz que sube al cielo es la de los oprimidos que han sido robados en su salario. Estos hablan con Dios, mientras que sus opresores hablan de Dios. Y solo aquellos son escuchados. Nosotros necesitamos ser conscientes, mis amados, de que este comportamiento es totalmente antibíblico. Y cuando nosotros vemos personas que viven de esta manera y declaran ser creyentes, o sea, profesan una fe, nosotros podemos evidenciar con total claridad que no son verdaderos creyentes. Y si son personas que están a cargo de una iglesia, que se dicen llamar pastores, que se dicen llamar maestros o que se dicen llamar profetas, entonces no queda duda que son falsos. Falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores. Un abrazo para todos y bendiciones.